Bueno, un estudio de la Cámara Chilena de la Construcción aseguró que adquirir una vivienda en Chile se tornó inalcanzable. Desde el gremio aseguran que de no cambiar esta situación podríamos caer en una crisis social. También hay preocupación por los elevados precios de los arriendos. Bueno, de todo esto nos va a hablar Catalina Muñoz. Catalina, buenas tardes. Súper preocupante esto. Muy preocupante, Priscila, la verdad es porque, mire, para que se hagan una idea primero, en los últimos 10 años los precios de las viviendas, de todas las propiedades, tanto departamentos como casas, han subido un 150% versus un 25% que han subido las remuneraciones. Es por eso que también se genera esta diferencia y esta preocupación por parte de la Cámara Chilena de la Construcción, quien durante la jornada de ayer entregó este informe bastante catastrófico, la verdad, que lo que hizo fue llegar a ponerle número a una realidad que muchas veces hemos conversado, que es estos altos precios de las viviendas. Para que también entendamos, este informe se calcula que nuestras viviendas en Chile tendríamos que tener 7,6 años para poder costear una vivienda gastando el 100% de los ingresos. Eso es lo preocupante porque los valores están a la altura de lugares como Inglaterra, como Australia o Canadá. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué hacemos los chilenos que por supuesto sueñan con la casa propia? Algo que incluso los expertos dicen está un poco alejado, es cotizar. Hay oferta todavía en el mercado, la verdad es que siguen existiendo viviendas en comunas de Santiago como por ejemplo San Miguel, Santiago Centro, nos comentaban también, está volviendo a este boom que tuvo hace un tiempo atrás porque aún hay permisos de edificación que están todavía en carrera, se podría decir, y también que eso es uno de los motivos que incluso ha hecho que los precios hayan sido elevados, porque el suelo en Santiago sabemos está bastante costoso, los permisos han sido bastante restringidos y por eso ha subido tanto el costo de la vivienda, pero siguen habiendo alternativas, lo hemos comentado también en otras ocasiones. Hoy es un buen momento porque las tasas en los créditos hipotecarios están bastante bajas, se podrían mantener así hasta fin de año. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cotizar, hay que buscar, hay que por supuesto también tener un poquito de plata ahorrada para poder poner el pie y comprar en verde, que es lo que dicen todos los especialistas. Está la otra parte que es arrendar, porque por supuesto cuando se aleja el sueño de la casa propia, cuando no hay plata, porque además las viviendas que existen son bastante pequeñas, entonces también se está generando un perfil de inversionista en la región metropolitana que ha aumentado y se calcula al menos en un 40% las viviendas que se están vendiendo son para perfil inversionista en Santiago Centro, en San Miguel, comunas como La Florida, que también están entrando fuertemente al mercado debido a la posible llegada del metro. Ahí es donde se puede comprar, hay oferta de 3.000 UF más o menos es lo que se está encontrando para los inversionistas. Si no, está la opción por supuesto de arrendar, también hay alternativas y comunas como Ñuñoa también siguen siendo bastante codiciadas por todos los chilenos y extranjeros entonces que quieren instalarse en la región metropolitana. Pasemos a escuchar un par de consejos que nos dieron los expertos para ver qué salimos a buscar, una propiedad para comprar o una propiedad para arrendar. El sueño de la casa propia está cada día más lejano para gran masa de los chilenos, producto de que los valores de las propiedades hacen inviable que las personas puedan juntar el pie mínimo que hoy día existe en los bancos, que es del orden de un 20%, en algunos casos un poco menos, y también lo más difícil es que los bancos te presten la plata para financiar el 80% restante. Quizás las personas pueden, haciendo un gran esfuerzo, juntar ese pie inicial, pero después es muy complejo que el banco te preste la plata si es que no tienes donde justificar esos ingresos. Se da mucho, por ejemplo, en términos de la vivienda, el mercado de inversionistas. Está muy activo. De hecho, está el concepto de multifamily, que cada vez hay más actores, que son edificios completos, para arriendo, porque hay un mercado importante que no tiene acceso a la vivienda en compra y que está arrendando. Entonces hay un mercado súper activo de inversionistas, incluso incorporándose un inversionista joven que a veces compra para inversión y arrienda para vivir. O sea, se está dando ahí un movimiento importante. Se está dando un movimiento importante en torno al perfil de los compradores, al perfil también, por supuesto, del arrendatario y, por supuesto, también al perfil de la sociedad. Tras el estudio de la Cámara Chilena de la Construcción, la preocupación también se da por cómo está cambiando la sociedad y que quizás ellos mismos llamaban a la autoridad a aplicar nuevas políticas públicas que tengan que ver con los subsidios de arriendo, entendiendo entonces que el sueño de la casa propia se ve cada vez más lejano. Hay que también entender que mucha gente joven hoy está queriendo comprar una vivienda para, por supuesto, invertir.
pero ahí hay que tener hartas cosas bien claras. Una, que los bancos, por ejemplo, no recomiendan que uno gaste más de un cuarto del sueldo en un crédito hipotecario. Eso quiere decir que si usted gana 1 millón de pesos, que no gaste más de 250.000 pesos entonces en un crédito. ¿Cuál es el problema? Que esas realidades de crédito hipotecario son bastante difíciles de encontrar para una familia, por ejemplo, de 2 hijos y, por supuesto, también ellos bien constituidos. Cuando son solos, podría ser un poco más fácil encontrar una vivienda de unas 2.500 hueses, 3.000 hueses, que es lo que están comprando los inversionistas, y ahí entramos en este cálculo que hacen los bancos de gastar un cuarto del sueldo entonces en un crédito hipotecario. ¿Qué pasa entonces? Las remuneraciones son bastante bajas porque se aspira a que para poder comprar una vivienda de buena calidad, que por supuesto sea donde alguien quiere vivir, alguien tiene que ganar o juntar renta, por supuesto quizás con su pareja o con alguien, de 1,5 millones por lo menos. Esos son sueldos bastante inalcanzables que muchos chilenos deben pensar no los ganan, porque las remuneraciones, como les decía al comienzo, han subido en los últimos 10 años cerca de un 25% versus el 150% que han subido las viviendas en Chile. Se abren, eso sí, posibilidades de seguir arrendando, de comprar en verde, como yo les decía, porque obvio, toda la gente quiere, por supuesto, vivir en los lugares donde más se acomoden. Existen comunas, también nos comentaban desde TokTok, que es un portal para poder buscar entonces propiedades como La Florida, donde ya se anunció va a llegar el metro. Comunas como La Cisterna están también teniendo un boom inmobiliario, donde hay bastantes proyectos donde ustedes podrían buscar, entendiendo además que las tasas de los créditos hipotecarios están bastante bajas. Eso sí, y vuelven a reiterar, sigue siendo un buen momento para comprar, por supuesto, si tienen alguna platita ahorrada, donde quieran invertir en alguna propiedad, en alguna casa, en un departamento, en la región metropolitana o bien en regiones, que también se está convirtiendo entonces en una alternativa, entendiendo que Santiago está siendo muy costoso. Comunas también como Macul, donde el metro también va a estar llegando, el sector de Mata, el sector de Santa Isabel, en Santiago Centro también nos comentaban, hay hartos proyectos, así que por supuesto ahí es donde ustedes pueden empezar a cotizar, a revisar. Lo importante es que esto no tiene que ser una decisión de un momento para otro, hay que conversarla, hay que discutirla, hay que planearla, y también por supuesto hay que ir a los bancos entonces a cotizar. Conversamos con la gente de TokTok en dónde están los precios, en dónde están las comunas más indicadas para poder invertir, para vivir o bien para arrendar, que es una alternativa que por supuesto cada vez más chilenos están ocupando. Pasemos a escuchar entonces qué nos dijeron desde TokTok. El mercado subió bastante los metros cuadrados, sobre todo de las propiedades en Santiago, y en regiones también. Y sí, las comunas que más han crecido en cuanto a precio, por ejemplo, La Cisterna, Independencia, comunas que bordeaban los 40 y algo metros cuadrados, ahora están por sobre los 50 metros cuadrados. Entonces sí, ha subido mucho el precio de las viviendas en general y difícil poder acceder a ellas. Sí, Catalina, ha subido el precio de las viviendas en general, lo cierto es que es una realidad que nosotros venimos viendo hace tanto tiempo, pero ¿ha subido de manera proporcional en todas las comunas o además nos estaban recomendando, a lo mejor los precios no se han disparado tanto? Hay en comunas, por ejemplo, Santiago Centro, la verdad es que sí está más disparado, dicen todos los expertos, porque queda poco suelo. Ahí es donde va de nuevo el motivo del por qué están tan caras las viviendas. Falta suelo, faltan lugares para construir. Hay comunas, por ejemplo, como Ñuñoa, que sigue siendo muy preferida, donde se limitó la altura de los departamentos en algunos lugares, pero hay otros lugares que no. Entonces hay que ir y hay que apuntar a los sectores donde aún no hay tanta demanda. Por eso los expertos recomiendan lugares como La Cisterna, por ejemplo, como Macul o como La Florida, que claramente también tienen alternativas y todavía no está tan caro, pero los precios no van a bajar. La Cámara Chilena de la Construcción lo aseguró, los expertos dicen lo mismo, los precios no van a ir a la baja, por eso también ellos hacen un llamado a disminuir las restricciones a la hora de construir. Las inmobiliarias también incluso se están yendo a regiones, porque acá en Santiago no queda mucho espacio y por ende las comunas más requeridas, como los decía yo, que son Santiago Centro, Ñuñoa o Providencia, siguen siendo bastante costosas y por eso ahí se recomiendan comprar en verde, si no, entonces irse a otras comunas que todavía no están tan caras como La Florida, repito, Macul o La Cisterna o incluso Independencia, que todavía tiene bastantes proyectos para que quienes quieran invertir o bien vivir entonces con su familia o solos, independizarse, pueden ver en estas comunas una alternativa. La verdad es que el principal consejo, eso sí, es cotizar, aprovechar la baja en la tasa de interés y además entender, nos dicen todos, que no es malo arrendar. Hoy, como está la sociedad, no es malo, los precios son inalcanzables, no van a bajar. Estamos a comparación de países como Inglaterra, Nueva Zelanda y Canadá, y por supuesto arrendar no es una mala alternativa. Hay lugares de Europa que ya tienen políticas de arriendo y quizás algunos dicen que para allá vamos como país.
Bueno, la principal dificultad radica en las personas, lo dice el informe de la Cámara Chilena de la Construcción, ¿no? Para una persona promedio, una familia promedio, resulta extraordinariamente difícil. Claro, ha habido más restricciones, hay menos suelos, evidentemente, ojo, porque el IVA a las propiedades de hasta 2.000 UF, que ahora se pretende que sea hasta 3.000, también, también evidentemente ha afectado el poder adquisitivo de la clase media, porque como lo dijo en alguna oportunidad el presidente, al final siempre el consumidor termina pagando todo. Pero bueno, también acusan que los plan reguladores o algunas restricciones que han puesto algunas comunas evidentemente también van afectando la posibilidad de densificar. Que eso es parte del desafío que tenemos que hacer, ¿no? Densificar en torno a los servicios, tanto públicos como privados, y también, por supuesto, frente a las líneas de metro. Vamos a ver cómo sigue todo esto, a ver si la autoridad toma nota de la advertencia que hace la Cámara Chilena de la Construcción. 1.000.000 de gracias, Catalina Muñoz. También, buenas tardes.